Bienvenidos y bienvenidas sean todos. Estamos partiendo este podcast de Latitud 30. Yo soy Branco Toledo desde Chile y hoy me acompaña una tremenda, bueno, quiero decir amiga porque de verdad siento mucha admiración, muchos sentimientos de gratitud, que me encanta ella, la encuentro una profesional pero maravillosa. Todo el fandom de Teens la queremos mucho porque ha sido muy cercana, muy directa. De verdad es tremenda periodista del mundo, especializada en música, televisión, festivales. Nos vamos a conversar sobre algunas exclusivas, algunas cositas ahí que quiero que ella me presente, que me comente de todo. Andrea, Bienvenida. muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Y emocionada, no sabía que era tu primer podcast de la radio, así que muy, muy emocionada y muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti y bueno, a la gente que está viendo esto. No es la primera vez que conversamos porque ya habíamos hecho un Insta Live previo ahí por la comunidad de iTeens, así que ahora, bueno, una nueva plataforma que estamos estrenando acá en la radio va a salir en YouTube, en video, para que lo vean ahí hoy lunes y también en la radio con las canciones, porque por temas de copyright tú sabes que no podemos ahí meter mucha música en YouTube, pero vamos a ir escuchando unas cancioncitas que aquí la Andrea escogió, pero están, pero filete. Un poquito de todo, desde pop anglo, chileno, así que no vamos a ir adelantando mucho. Se viene bueno el show de hoy día. Querida, te quería comenzar con una pequeña primera pregunta. ¿Cómo llegaste a especializarte en la música y en la televisión? Yo primero que creo que toda mi vida sin buscar esto, como que el camino entero me ha llevado hasta aquí, pero en realidad fue un poco de casualidad. Yo llegué a España por un tema personal, me puse a estudiar periodismo, me especialicé en el periódico El Mundo, que tenía un máster de nuevas tecnologías, y ahí yo quería irme a la sección. En el periódico tenemos dos revistas de moda, una es Telva y la otra es Yodona. Yo quería trabajar en una de esas dos y el director del periódico consideró que yo tenía otro tipo de talentos, nada que ver con la moda, y me envió a la otra crónica, que es la sección de espectáculos y de famosos en la que trabajo desde 2015. Así que Buenísimo. fue un poco una sorpresa. La verdad es que mis primeras 3 semanas de práctica, yo lloraba a moco tendido. Mis jefes no entendían por qué yo sentía tal aversión a todo, pero en realidad era por puro desconocimiento, porque yo tenía una idea fija, pero en realidad, y para lo que yo estaba preparada era para esto, así que le agradezco a mis jefes de toda la vida que hayan insistido en que yo me quedara ahí y al final, bueno, ya ha pasado una década. Imagínate cómo pasa el tiempo, ya 10 años trabajando en España. Y ya que me comentas un poco de la música, yo sé que tus gustos musicales son medios variados, pero siempre vinculada al pop, ¿no? Siempre Mira, tu vinculada al... trabajo, Dime, mira, si perdón. tu trabajo fuera una playlist, ¿qué tres canciones partirían esta playlist? ¿Qué 3 canciones partirían en esta? Wow, yo creo que primero todo girl bands. Yo soy muy de pop, pero de los 90, que me gustan mucho, por ejemplo, Spice Girls, Girls Aloud, Atomic Kitten, cosas así partirían, pero ya sabes que la mitad de la playlist sería muy de Teens también, muy de Backstreet Boys, muy de Five, muy de Westlife, esas cosas. Me encanta, me encanta. Ya se viene algo de teens y de las otras chicas picantes que me nombran. Vamos a ir escuchando también. Y te quería preguntar con respecto a tu vida laboral, ¿qué es lo más gratificante y lo más desafiante de tu día a día? En mi vida, bueno, lo que pasa es que yo de normal, cubro eventos. Si la semana tiene 7 días, yo de lunes a viernes hago eventos intensivos y a veces voy a 3 eventos en un día. Y para ser súper sincera, a veces la vida no te da para estudiarte a todos los personajes y a veces te ponen en las alfombras rojas gente que tú no sabes muy bien quién es. Y he tenido que aprender a desarrollar la destreza de hablar con cualquier persona aunque yo no sepa quién es. Y creo que esa es una de mis mayores habilidades, pero también es un desafío. Creo que funciona muy bien cuando tú genuinamente no sabes nada de esa persona, pero cuando sabes un poquito se dificulta porque tienes como que mentalmente empezar a rellenar vacíos muy rápido y eso es un poco desafiante, sobre todo buscar un titular cuando no necesariamente te estás sorprendiendo, sino que estás intentando juntar un puzzle para llegar exactamente a lo que quieres. Y lo más gratificante para mí es
bueno, o esto desde el ego del periodista, que tus entrevistas, la palabra no es que se hagan virales, sino que tu información interese tanto al público que genere conversación o que genere un debate o que otros medios, otros compañeros quizás sin conocerte se hagan eco de tu información. Eso es muy gratificante como periodista y para mí como Andrea o niña del sur de Chile, lo más gratificante siempre es poder conocer a gente con la que yo siempre había soñado, ni siquiera relacionarme, pero ni siquiera conocer, sino que ver de forma Claro. directa y ver que esa gente de repente te está contando su vida como si tú fueses un igual, porque cuando eres fan a veces existe como esta jerarquía, ¿no? Que uno se siente un poco disminuido a pesar de que uno colabora activamente con la carrera de los artistas, a veces tú te sientes como un poco más abajo. Y llegar Claro. a esta horizontalidad es una cosa que ni en mis mejores sueños. Oye, pero dame algunos ejemplos, a ver con qué personalidades, artistas, músicos te ha tocado entrevistar o estar cerca de ellos y no conocías mucho y que a lo mejor después te empezó a gustar o lo seguiste. Algunos ejemplos ahí de lo que me comentabas delante. Yo, mira, el ejemplo más reciente, esto fue el sábado, no, el viernes. A mí me gusta la música de Anastasia, es una cantante en la que yo había seguido la carrera, pero a nivel personal es una persona que yo desconocía absolutamente. Y cuando me acerqué a ella el otro día, en un festival, era para decirle, tu Ujú. música me encanta, me pareces una diosa, me pareces una inspiración. O sea, yo no iba a más. Y Claro. resultó que con mi exnovio y las chicas de Simétrica, son estas chicas con las que estoy ayudando a comenzar su carrera en España, nos quedamos hablando con ella y con Oscar Pertusa, que es un manager muy conocido, y otro amigo, hablando con ella durante, no sé, 20, 30 minutos sobre política, sobre específicamente Donald Trump, sobre las políticas migratorias, sobre las políticas que discriminan, por ejemplo, al colectivo LGTBI, y tú nunca te imaginas que eso te va a Claro. pasar. Es una persona a Ujú. la que tú llevas en tu playlist, que has visto entrevistas, y de repente la tienes al lado en una mesa comentándote cuánto a ella le duele vivir en un país que discrimina a sus fans. Y yo, claro, yo estoy muy metida en este loop, pero de repente miras para el lado, te disocias un poco y piensas, ¿cómo chucha me está pasando esto a mí? Claro, sí, de verdad. O sea, claro, Anastasia es una tremenda artista. La conocimos desde el 99-2000 con I'm Out of Love, que es una canción que fue viral. Bueno, en ese tiempo no se ocupaba viral, fue un éxito radial, real en todo el Total. mundo. O sea, después sufrió el tema de la enfermedad del cáncer, haber hablado de cáncer o de enfermedades con ella, pero no, Claro. hablaste de un tema totalmente distinto, Y ¿sí? además no era una entrevista, yo no le iba a entrevistar, simplemente me la encontré en el backstage y me acerqué para decirle la típica, te ves guapísima, qué inspiración, qué mujerón eres, y terminas hablando de algo, o sea, ella nos ha terminado pidiendo perdón en plan, sois gay, sois latinos, como perdón por hacer tan poco por vosotros, y es como, ¿cómo esta señora me está hablando a mí? Qué maravilla, qué maravilla. De verdad es una tremenda artista. Tiene una voz, pero maravillosa, Anastasia. Ahí no espero que, no creo que vea esto, pero si lo ve esto, besito a Anastasia. ¿Te imaginas? Pero a lo que voy es que esas son las cosas surrealistas que me pasan día a día y que yo intento valorar todos los días, pero me pasa que a veces me agarra la máquina y se me olvida. De hecho, cuando estábamos pensando en hacer esto, yo pensé, ¿qué te ¿Mm? cuento? Y ni siquiera soy capaz de acordarme lo que hice ayer, porque mi vida va así de rápido. Pero es que me han pasado mil cosas. Es que estuve con Anastasia, estuvimos en el concierto de 18, fue con Pimpinela el fin de semana, estuve con Iván Zamorano el sábado. Bien. Es como, ¿sabes? Como, como que se me olvida, ¿cachai? Imagínate, una semana pasó el tema de Brava Madrid, donde estuvo un festival maravilloso de 2 días en Madrid. Estuvo Javier Amena, La Casa Azul, la de Slow Mo, se me olvida el nombre, Chanel. Chanel. Oye, fue maravilloso. Y estuvieron también nuestros 18s, que gracias a 18s nosotros nos conocimos y estamos haciendo esto, querida. Preséntame la canción que vamos a escuchar de 18s, esta canción que es el último track del álbum Teen Spirit, un álbum que muy prontito vamos a celebrar los 25 años, querida. ¿Por qué elegiste esta canción? Yo creo que del Teen Spirit, Back for More, siempre fue como mi canción favorita. Y justo ahora que estábamos hablando de si uno debería cerrar un espacio sintiéndose bien o sintiéndose mal, o como con una canción un poco de bajona, eh,
creo que era una canción como esperanzadora. Y a pesar de que en ese tiempo ellos estaban en su peak, no había planes de retirar, no sabíamos que muy poco tiempo después esto se iba a empezar a desintegrar. Y fue una canción que siempre me gustó. Y yo cada vez que la escuchaba, ya viviendo en España, siempre pensaba, el tour de vuelta debería llamarse Back for More. No sucedió, pero yo siempre lo recalco y de hecho cuando los entrevisté, se los dije, o sea, la primera vez que me encontré con ellos, se los dije, así que para mí es una canción muy significativa. Sé que para ellos no tanto, pero yo me posiciono como que esa debería ser la canción del tour. Sí, bueno, pasa con ellos de que tienen pocas memorias, haya pasado 20 años para ellos, las canciones que no son tan conocidas ya como que se han olvidado un poco, pero bueno, estamos Sí, ahí tratando de hacer un cambio en el set list, quizás para el otro año añadir canciones distintas a las que están presentando hoy en día, que ya sí. pronto las vamos a tener esas canciones en México, en Argentina y en Chile. Se viene Tremendo More. Ahí pasaba Back for More, tremendo tema, me encanta aquí nuestra invitada del día de hoy. Esta canción y es un temón, Lo tremendo. es que de Ahora, verdad debería ser un tema mejor valorado, a mí me parece, pero como nunca fue sencillo, ya no, bueno, probablemente, dime. no, que a veces suceden estos milagros, por ejemplo, con lo que pasó de Tu Misterioso Alguien, de Miranda, que una canción 6 años después, en este caso 20 años después, puede volver a hacerse famosa o hacerse conocida en todo el mundo, así que yo no digo nada porque podría pasar. Entonces, imagínate, Heidi Montag grabó un video, no sé, 20 años después, Paris Hilton grabó un video también de como 15 años después. Todo puede pasar en el mundo del pop. Ahora, además, me acabo de acordar Y que uno de los mejores momentos de mi año ha sido ver a Heidi Montag y Spencer Pratt en Londres, cuando cantó en el Mighty Hoopla. ¡Qué heavy! qué maravilla, me encanta ella. Sí, hoy día está, bueno, celebrando 10 millones de vistas de su último videoclip, así que muy bien, pues Heidi Bueno, Montag. Y ya que estábamos hablando de los festivales, bueno, estuviste en Eurovisión, querida. En festivales tan grandes como Eurovisión, ¿qué es lo más insólito que te ha pasado en una sala de prensa? Ponte tú. es que, bueno, da igual, es mi opinión. Eh, Nada, que obviamente por el tema político, los últimos años han sido difíciles, las cosas en la sala de prensa y en los ensayos no han sido fáciles. No te diré que hay dos bandos, pero sí hay un bando muy marcado que, que agrede y tiene miedo al mismo tiempo. Es una cosa un poco rara, se defienden antes de que la gente los ataque, quizás. Entonces, ha sido Eurovisión este año y el año anterior un poco complicado y desafiante de cubrir, porque la tranquilidad no ha existido Ya. en la sala de prensa y creo que antes los desafíos eran otros. Para mí, cuando empecé a cubrir Eurovisión hace 5 o 6 años, para mí lo difícil era la rigurosidad del directo, porque en el fondo es un programa que no se detiene y que además tiene mucho de matemáticas. Yo con suerte sé sumar, entonces el tema de los puntos para mí era una cosa horrorosa y además que ya sabes que las casas de apuestas si tienen cierta influencia en esto y la gente se deja llevar, entonces van cambiando todos los días y tú estás seguro 3 días antes o una semana antes de que va a ganar alguien, pero en los ensayos finales las casas de apuesta van así. Entonces, obviamente los periodistas, no te voy a decir que hacemos todos en directo. Nosotros tenemos 5 textos preparados sobre 5 posibles ganadores y lo mismo con las televisiones, tienen grabados falsos directos. Han habido, por ejemplo, el año que ganó Maneskin, yo tenía 6 o 7 porque no estaba segura de nada. Había algo en mí que decía que en Damiano David había ese factor Elvis Presley, pero no estaba tan segura de que la gente le gustaba y media hora antes aposté por otro texto y empecé a darle duro a otro texto y nada, perdí. Eso, eso para mí es el gran desafío. Y claro, después para recuperarte tienes escasos 20 minutos. Entonces, eso es el desafío. Y ahora creo que el desafío para nosotros el próximo año va a intentar, para mí, como periodista, que la música lo que prevalezca. La música, la hermandad, el pasarlo bien, sentir identitario, ¿sabes? Es un espacio muy seguro para toda la comunidad y, Mm. y creo que estamos perdiendo ese espíritu. A mí sí me parece que Eurovisión es un concurso político, sí me parece que es un concurso internacional, sí estoy de acuerdo con la decisión de Televisión Española de retirarnos si es que cierto país sigue en competencia, pero
hay que encontrar la fórmula de que no nos perdamos esto tan bonito que hemos creado, este espacio tan seguro para todos, donde todos nos sentimos compañeros y donde al final hace que nos olvidemos de muchas cosas y que podamos ser felices, aunque sea una semana. ¿Cómo, cómo lo haces para poder informar? Vamos, si hay tantas restricciones, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo logras? Yo te diré que en España tenemos bastante libertad de prensa y a todos mis compañeros y a mí, no, no solo de mis compañeros del periódico, sino que de todos los medios españoles, nuestros editores nos dan bastante libertad. El año pasado tuvimos una situación donde uno de mis mejores amigos fue agredido. Nadie nos puso ningún pero en España para informarlo rápidamente. Nosotros fuimos los primeros a sacar la noticia. Después empezaron los informativos, hicimos todos los directos que había que hacer, contestamos todo, fuimos a la web y pusimos la denuncia correspondiente. Y digamos que de nuestro lado nosotros hemos recibido mucho apoyo. Este año es verdad que la web a mí me parece que intentó tomar medidas, no sé si mejores o al menos más no sé si funcionó, pero existió la voluntad. El año pasado no tanto, pero es difícil en un concurso donde nadie está tan dispuesto a mojarse. Claro. Es básicamente eso. ¿Qué pequeños detalles, querida, te indica que está todo bien o que se avecina algún problema? ¿Cómo detectas ahí señales para poder informar y, digamos, estar certera con lo que vas a decir? Creo que en Eurovisión es todo un poco, un poco un riesgo. Y yo me he equivocado, mis compañeros han equivocado muchas veces, pero pasa en los lugares donde estás transmitiendo en directo, porque la información va cambiando. Estoy en un evento internacional que tiene que ver con muchos países, con la Comunidad Europea, con la Unión de Radiodifusión Europea. Entonces, la información a las 10 de la mañana es una, luego hay una asamblea y a las 10:30 es otra. Entonces, lo más riguroso posible, según la información oficial, chequear lo que escuchas en los pasillos. Por eso te digo que yo la he cagado muchas veces. Me he fiado de rumores de gente que era muy cercana a ciertos altos mandos y resulta que después no, creo que antes era mucho más fácil, en los últimos 2 años se ha complicado mucho y se va a seguir complicando. Ya te digo que cubrir Eurovisión en Viena va a ser, y cubrir Eurovisión en Viena sin que esté España va a ser muy difícil, muy. Creo que va a ser una de las Muy ediciones bien. más complicadas de la historia. Y ya un poco hablando como en general, ¿cuál es tu kit básico para llevar y cubrir un evento como es Eurovisión? ¿Qué es lo que llevas en la cartera? Sí, ¿Qué normalmente es lo que va contigo siempre? al menos 5, 6, 7 baterías portátiles, las que quepan en el lugar que el bolso que llevo. Después de eso, antes tenía 2 móviles, antes tenía 2 celulares, ahora tengo solo uno porque la verdad sí me estaba volviendo loca, pero cargadores, labial y una cremita para la cara. Y listo. Antes, Y that's it. antes, antes llevaba libretas, un poco vintage, Ya. pero no sé, creo que con la experiencia he empezado como a tener un mejor mapa mental de cosas. Por ejemplo, me preparaba quizás una guía para las entrevistas, no preguntas, palabras o temas o palabras clave, y ahora simplemente me dejo un poco llevar por la conversación. Lo importante es saber Buenísimo. qué es como qué es lo que quiero comunicar y después el cómo lo voy descubriendo creo que en la conversación. Bueno. Y ya estamos hablando de Eurovisión, de Sanremo. Ahí te quiero llevar un poco a Italia, porque la artista que viene a continuación es una tremenda diva que ha venido mucho a Chile. Hace poco tuvimos una entrevista con el fan club de un especial ahí tremendo de Laura Pausini. Cuéntame acerca de esta canción que elegiste para el programa del día de hoy. ¿Por qué la elegiste? ¿Y cómo se llama? Se fue, pero pero Laura no se va a ninguna parte. Laura para mí ha sido increíblemente importante en mi carrera, o sea, en mi vida, como en la vida de muchos chilenos, pero en mi carrera como profesional. El año pasado tuve un problema laboral bastante grande que me sumió en una depresión y me fui. Me di cuenta que no podía seguir en España, necesitaba irme y por eso estuve en Chile un tiempo largo. Y fue Laura la que me dijo que me fuera. Después de una conversación con Laura, que recién había lanzado un tema que se llamaba Choc, que hablaba sobre la ruptura de una amistad y de llegar al punto de decir, te deseo bien, espero que tú también me desees bien, vamos a mantener una relación cordial, pero hasta que esto ocurra, una mala onda, chao,
tuve una conversación extensa con ella y me recomendó que la mejor forma de volver a mí misma era tomar distancia y 3 semanas después me fui a Chile. Y estuve bastantes meses, así que te diría que ella es una persona bastante importante para mí. También Laura ha sido una persona que me ha hecho ver de que yo siempre suelo decir que toda mi carrera ha sido muy por casualidad y Laura ha sido una de las personas que me ha convencido de que podría haber sido casualidad. Yo podría haber llegado a España por casualidad, pero en el fondo llegar hasta aquí con este nivel de contactos, de información, coberturas y de años de circo, solo puede pasarle a una persona que trabaja. Así que eso, se fue, pero para mí Laura se queda. Me encanta. Así que vamos a escuchar a esta tremenda diva italiana, Laura Pausini, y seguimos acá en el podcast de Latitud 30. Claro. Ya, buenísimo. Tremenda Laura Pausini. Estamos en vivo junto a Andrea Del Pino. Estábamos conversando un poco de Eurovisión, un poco de la carrera, un poco de teens, de distintas cositas. Estuviste en la televisión española. Pasaste de, digamos, de la crónica escrita a De Corazón. ¿Qué te aporta la televisión? A mí me aportó, creo que una enseñanza. Mi incursión por televisión fue corta, a pesar de que la página web de Corazón sigue saliendo, que yo participo activamente. De Corazón es un programa que lleva 20 o 25 años en la televisión española y se ha reinventado en numerosas ocasiones. Y el año pasado quisieron reinventarlo con un formato totalmente nuevo, con una extensión horaria nueva, con una franja horaria diferente y caras frescas. Y ahí fue cuando me llamaron a mí. Yo había salido en televisión en otras ocasiones, pero no estable en un programa. Y la verdad es que era una apuesta muy difícil en esa franja horaria y se equivocaron. No suscitó el interés que ellos pretendían y cuando decidieron reformularlo ya sobre la marcha con rostros famosos y yo no tenía cabida en ese proyecto. Entonces, a mí que me enseñó la tele, que a veces aunque tengas muchas ganas o te prepares mucho, depende de la audiencia y también aprendí a que no echarme tanto la culpa de las cosas, porque el primer día cuando yo supe que esto no seguía, me vino el mundo abajo y dije, ¿qué hice yo mal? Probablemente muchas cosas, pero en el fondo hay cosas que no necesariamente dependen de ti, entonces tienes que aprender a soltar. Bueno, pero en esos días también debo decir que aprendí muchas cosas. Yo no estoy acostumbrada al prompter, no estoy acostumbrada a que te hablen en la oreja y a leer algo, lo cual es muy difícil y yo sé que hay gente que se toma a la ligera a veces cuando están los presentadores de la televisión graban. O sea, imagínate, tú ya tienes que luchar contra tus pensamientos. Imagínate que hay alguien más metido en tu cabeza al mismo tiempo que tú estás pensando e intentando hablar y además estás leyendo una pantalla que te puede decir otra cosa diferente a lo que tú estás pensando y te están diciendo. Eso primero, cualquier persona que trabaje en televisión, o sea, por penca que lo encuentres, eso es un arte. Y lo otro que de la televisión es inmediatez. Yo trabajo con inmediatez y yo tengo jefes, obviamente tengo jefes, pero yo he estado en un festival y si lidera eso y la que marca el pulso soy yo. Yo puedo decidir volverme más loca o menos loca, pero en un programa donde son otros los que hay otros directores, o sea, es muy difícil tú controlar tu propia narrativa. Así que yo toda mi admiración para gente que hace matinales, la gente, o sea, desde entonces yo creo que admiro mucho más a la gente de los informativos, la gente de las noticias. O sea, imagínate que ya todos estos estímulos, además estás en directo y además están pasando 100 cosas fuera. Eso. Y, bueno, y cuando estabas en la televisión, digo, estaba en directo, ¿cómo diferencias lo viral de lo verdaderamente noticioso sin, digamos, perder el ritmo? ¿Cómo era eso? Más encima con toda la presión de las voces, voz en off, ¿cómo lo hacías? La diferencia entre lo viral y lo noticioso. Uy, yo Lo creo que es, verdaderamente noticioso. yo creo que no solo en televisión, yo creo que la prensa hoy, y yo me incluyo, hemos perdido mucho la línea de lo que es verdaderamente importante y lo que se puede hacer viral en las redes. Porque hay cosas que ciertamente no importan ni deberían importar, con todo el respeto. Yo entiendo que hay TikTokers que se lo ocurran muchísimo, pero no puede ser que un tren de TikTok con una canción de un cantante que no conoce nadie, que solo se conocen 3 estrofas y 3 movimientos, de repente tenga 15 millones de reproducciones en 10 minutos y videos, por ejemplo, sobre cosas que están pasando en este momento en Gaza, Yemen, represiones, no logren captar la atención de la gente y creo que mi medio, mis compañeros, hemos caído en
darle más voz a estas cosas que parecen más virales en lugar de reconducir nosotros la conversación, porque en el fondo suena un poco egocéntrico, pero yo sí tengo un poder de marcar una pauta y creo que deberíamos tomarnos los periodistas en general un poco más en serio la responsabilidad social de hacerlo. Yo también me debo a mi público. Si una chica que yo no conozco del País Vasco se hace viral porque fríe un huevo sobre su cabeza, y tiene 15 millones de visualizaciones, es verdad, yo también tengo que cumplir un rol de presentarte quién es. ¿Sabes? Tú ves el vídeo, no sabes quién es, yo te presento quién es, a quién se dedica, si tiene un perro, si está casada, si tiene una frutería. Ok, pero también hay otra parte de nosotros que deberíamos preocuparnos por lo que es realmente noticioso y realmente importante y equilibrar las dos. A veces se nos va a encollerar. Es difícil a veces diferenciar lo verdaderamente importante y no, lo noticioso que viene de una fuente confiable de las fake news también, que abundan en Internet, en las redes sociales, en los Es navegadores, de etc. cómo se consumen las noticias. Ahora me pasa con una de mis hermanas que solo ve noticias en TikTok y a veces TikTok no es tan inmediato, lo que te está mostrando quizás pasó hace 5 semanas. Entonces, y también hay Sí. muchas cosas que son no reales. Entonces, es muy difícil confundir. Como que ahora todo es como, a mí me parece que las redes sociales son también muy democráticas y cualquier persona desde la comodidad de su casa se puede transformar en comunicador. A mí eso me parece positivo, pero claro, hemos legitimado a ciertas personas como comunicadores que no tienen acceso a ninguna fuente y realmente no saben del tema que están tratando. Y a mí me parece muy bien que todo el mundo que quiera opinar y opine sobre lo que quiera, pero de ahí a que eso se transforme en información real y que sea difundida en los medios, creo que estamos todos un poco perdidos y no, no me refiero al resto, yo también. O sea, no hay día, yo creo que yo no la calle, mis compañeros, estamos como metidos en una bola que necesitamos salir de esto. Y ya que estamos hablando de la modernidad querida, de las redes sociales, de todo lo inmediato, de TikTok, Instagram, qué sé yo, vamos a volver el tiempo atrás, porque la siguiente canción que vamos a presentar y a comentar es de un artista que fue verdaderamente famoso por allá el 97, creo, si no me equivoco, Paolo Meneguzzi. Coméntame la canción, el título y por qué elegiste esta canción. La canción es Ariario, es la canción con la que Paolo Meneguzzi no se llama Paolo Meneguzzi, se llama Pablo Meneguzzo y no es italiano, es suizo. O sea, es una persona construida a partir de un fraude, partamos a él. Pero es una de las primeras, Ok. es una de las primeras personas de las que yo me enamoré a nivel musical. Aparte que el hombre era tremendamente guapo, y ese pelo mojado así, así, a todo el mundo en la Quinta Ah, Vergara y todo el mundo excitado, pero a nivel ok. musical, no sé, la primera vez que llegó Paolo a Viña, yo tenía 6 7 años, y a mí ya me parecía tremendo. Y Ario, bueno, es la primera canción de su disco en español. Y la canción parte con la frase que es amor que nace a flor de piel, yo nunca te he olvidado. Y para mí eso es lo que me Mm. pasa con Paolo, que ahora voy a viajar a Chile a verlo. Espero poder verlo 3 o 4 veces porque va a ser una gira por todo el país. Eso, espero no verlo solo en Monticello, sino que en Temuco, en Osorno, en Valdivia, en Puerto Montt, donde se pueda. Me encanta, eres muy fan de Paolo, no, es que es tremendo también. Sí. Así que vamos con la música y seguimos acá en Latitud 30. Estamos en el podcast junto a Andrea del Pino. Vamos a escuchar a este tremendo artista que también ha venido varias veces acá a mi zona, a Coquimbo, así que esperemos que también vuelva a venir por estos lados. Paolo Menecuzzi suena en Latitud 30. Buenísimo. Ahí estábamos escuchando al tremendo Paolo Meneguzzi con Aria Ario. Estamos en Latitud 30 en el podcast junto a Andrea Rosa del Pino. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo lo has pasado hasta... Lo he pasado bien. Ni siquiera sé qué hora es. Yo he perdido totalmente la cuenta de esto. Y además después hablo y yo digo, la estoy cagando mal, pero en el fondo es que si es lo que yo opino, ¿qué voy a hacer? Represento un medio, pero Obvio. es como cuando sale la advertencia, como las opiniones vertidas en este programa no necesariamente representan al canal. Bueno, es como esto. O sea, como cuando yo hablo, en el fondo yo no represento al mundo, me represento a mí misma. No, está bien, me encanta porque es una entrevista como más jovial, más juvenil, como somos nosotros, de la radio de Latitud 30, que es pura gente joven, que no, súper bien, informal y relajada. Sí. Me encanta. Oye, y ya que te has tocado, digamos, conocido distintos artistas, distintos grupos de fans, fandom, algunos pueden ser muy intensos. Muy, ¿Cómo es, muy. digamos, cómo es
práctica tuya para poder llegar a ellos y, digamos, poder dialogar y sin perder cierta independencia. ¿Con los fans te refieres? Es que no escuché bien, perdóname. Sí, con los fandoms. ¿Cómo te... A ver, yo me he encontrado con fandoms loquísimos, loquísimos, y te diría que los peores, esto te lo digo con todo respeto, los peores son los de las señoras mayores. Por ejemplo, las señoras de Chayanne, que no me acuerdo si las señoras o las damas de azul, están totalmente locas. ¿Ya? ¿Sabes cómo? Porque llega un momento en que se pierde, y mira, yo también estuve muy involucrada en el Fans Club de Paolo en música, pero en ese momento, cuando yo ¿Ya? estaba involucrada, yo tenía 16, 15 y ellas tenían 20, 30. Ahora tienen Claro. 50. Entonces pasa lo mismo que con las fans de Chayanne. A veces creo que pierden un poco el, no sé si el límite es la palabra, pero como que pasó de ser su ídolo a como su esposo imaginario. Entonces, es un poco complicado hablar con ese tipo de gente, pero también me he encontrado con fandoms increíbles. Por ejemplo, ahora que compartí mucho con la gente de 18, que sabes que después del festival he quedado con ellos, ha sido increíble. Creo que es gente que tiene mucho que aportar y a mí me parece que, bueno, sobre todo en el caso de 18, y tú eres una de esas personas clave, que durante mucho tiempo, cuando el grupo estuvo inactivo, lograron revivir y mantener este fervor, este fanatismo, seguir haciendo que la gente los recordara, y creo que hay mucha gente que no se da cuenta la labor importantísima, activa y profesional, de verdad, que hacen los fans, y a mí el fandom de 18 me ha cambiado mucho la perspectiva porque en el fondo yo los veo como parte de una colmena. Todos son parte de un engranaje que ha hecho moverse esta rueda de nuevo, y una rueda que pensábamos que no se iba a mover nunca. Y, Sí, tal cual. y en el, y en el caso, por ejemplo, ahora que ha venido Faye a España y que yo he trabajado con ella, la persona con la que yo trabajo se llama Oscar Pertusa, que es un manager bastante conocido aquí, y yo le decía a Oscar, tenemos que hacer que ella vea de alguna forma que aquí hay gente que le interesa. O sea, tenemos que convocar a los fans. No importa si el Instagram dedicado a Faye en España tiene 15, 20 seguidores, ella conocerá a más gente y lograremos, o sea, mostrarle que sí hay interesados. Para mí fue una sorpresa, no te voy a decir que no, yo no pensé que fuera a resultar la cantidad de gente que ¿Ya? llegó. Para mí estábamos en Gran Vía, fuera del Hyatt. A mí, bueno, yo soy una persona muy sensible, corrían las lágrimas de ver cómo ella tampoco, como Faye, no se podía creer el cariño de gente que no la había visto físicamente en quizás 15, 20 años, que venía, un chico, me mostró un montón de fotos, que la última vez que la había visto ha sido en Venezuela, con camisetas, y un chico le pidió que le firmara el brazo y se lo fue a tatuar inmediatamente. Y eso fue muy bonito. Después los chicos cenaron todos juntos, se hicieron amigos. Al otro día fueron al festival todos juntos. De hecho, ahora la presidenta del Fans Club de España está en México para ir a uno de los conciertos de Faye del Auditorio Nacional, y gracias a eso Faye vuelve a España. No sé si esto es público, pero Faye vuelve a España el próximo 2026 y van a haber conciertos y van a haber cosas, y todo esto es gracias a que los fans pusieron mucho, 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 mucho. Exacto. Yo creo que también eso influyó, como tú dices, el tema de Teens. Y yo creo que de muchos artistas igual que han vuelto, porque muchos ya están los Five, bueno, Tatu ahora último, Westlife, Trick Boys que están de vuelta. Como que un poco toda la onda 2000era resurgió ahora Sí, estos yo últimos 2 años. estuve en Oslo, en el festival más raro del mundo, debo decir, en la vuelta de M2M. Eso eran abajo, el sector VIP, 200 chicas que habían viajado de Tailandia, Indonesia, Filipinas, y el resto todos latinos. Conocí un chico llamado Fernando que había viajado desde Chile solo para estar en Noruega Wow, como 3 días. Y o sea, y cuando wow. yo las entrevisté a ellas, porque les pregunté a todos, en plan, díganme sus nacionalidades para decirles, en plan, Colombia, México, Chile, no sé qué, le decía a los chicos, ¿quién es el que ha viajado más horas? Necesito horas, porque entiendo que para los artistas, con todos estos años de circo, entiendo que hablarles como en abstracto no sirve. Tienes que decirle cosas Mm. muy específicas, como ha habido una chica que se ha tomado 7 vuelos y ha bajado 14 horas y ha dormido en un aeropuerto por ti. Se ha gastado 1.200 euros por ti. ¿Sabes cuál es el salario mínimo de mi país? Bueno, se ha gastado el doble para venir a verte a ti. Y creo que ahí ese es el momento donde empiezan
como, bueno, en el caso de M2M, a ellas resultaba bastante inverosímil porque no sabían que eran tan famosas, algo así, Claro. que estaban impactadas. No, son tremendas. Imagínate ahora en enero van a estar en México, en el centro de la Maracas. Hoy, Oye, que ojalá no, que lo de vengan la acá a maraca yo ya Chile no lo también. puedo seguir diciendo más sin reírme. O sea, 3 fechas de Itins en la maraca. Cada vez que digo la maraca me río. Con lo de M2M, Natalie Imbruglia, 4 días en la maraca. O sea, soy chilena. Llega un punto que no puedo evitar reírme. No, sí, el nombre es muy peculiar, pero de verdad se la han Agradecidos a rifado, la como maraca. dicen ahí. Totalmente. La tremenda Maraca. Agradecidos. Imagínate, los fans mexicanos ya no pueden más de la... y ahora están tras los Club 7. Bueno, es Club. Así que Bueno, sí, imagínate, capaz que me veamos enteré el otro día. Uriel se llama, ¿no? Sí, y Uriel. Y así que, no, se viene tremendo. Qué sí, bueno. Ojalá tuviéramos un centro de la maraca acá en Chile. Uy, sería soñado. sí, lo que me contó Uriel es que el dueño de la maraca, el maraco, es fan de todas las cosas de los 90 y cuando se propuso abrir un centro fue para cumplir todos sus deseos adolescentes. Y eso lo encuentro alucinante, me encanta la idea. Claro, la maraca sufrido modificaciones porque creo que tiene muchísimos años y antes era como un salón como muy de señores, como muy clásico, Sí, como que ahora se modificó totalmente, así que es una historia bien alucinante. sí, Habría que agradecidos, hacer agradecidos. un documental, sí, un documental de la maraca. No, sí, está bien, está bien. Oye, vámonos a la música. Quiero que me comentes este tremendo temazo de una de las divas máximas que tenemos acá en Chile, que es Nicole. ¿Por qué esta canción? ¿Qué significa para ti? Creo que a mí Solo el mar era la canción que más me gustaba de ese disco de siempre, pero era porque, tú sabes que en la estrofa final canta un señor que yo no sé quién es, que me imagino que habrá sido en ese tiempo el guitarrista o el bajista de Nicole, y me encantaba esa voz profunda y esa como sincronía que tenía con Nicole. De hecho, me pasaba cuando chica que yo avanzaba el cassette hasta esa parte. Y tengo la idea, llevo pensándolo muchos años y no lo he hecho, de tatuarme muchas frases eh, de canciones que representan mucho para mí, y tengo de hecho el dibujo de las cosas, y en el pie tengo pensado en un pie tatuarme una frase de Solo el mar, así que es una canción que para mí significa mucho. La verdad, bueno, también lo hemos comentado nosotros, yo a Nicole la había visto en directo, pero nunca en un concierto tan extenso, y el año pasado fue a Valdivia, a mi ciudad, y mi primo afortunadamente trabaja en el teatro donde tocó, así que yo estuve sola con ella en la prueba de sonido y la canción que tocó fue Solo Mar. Si ya significaba, significó el doble. Sí, no, ella es una tremenda artista, así que bueno, si es que esto se ve en España, por favor, póngale play, búsquela ahí en las plataformas digitales a Nicole del álbum Sueños en Tránsito, el álbum APT, Último Panal, que es A bueno, nadie que es un tremendo, de álbum. verdad, también, uy, no, si tiene tremendas canciones, así que vamos a escuchar una canción de Nicole y seguimos acá en esta tremenda entrevista con Andrea Rosa del Pino. Dale. Ahí pasaba Solo el mar de Nicole. Estamos de vuelta en el podcast de Latitud 30 junto a la tremenda Andrea Rosa del Pino. ¿Cómo está ahí, Andrea? ¿Qué te deja esa canción luego de escucharla nuevamente? ¿Algún sentimiento, otra idea, algún recuerdo que hayas vivido ahí junto a Nicole? Es que es una tremenda artista. Yo te A mí, cuento que acá Dime, no, no, dime tú. dime. No, 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 acá en Coquimbo ella se comportó muy cercana con sus fans. Yo también me quedé hasta el final del show. Pude estar con ella, me autografió los discos, de verdad, muy agradecida, muy emocionada. ¿Cómo fue contigo cuando estuviste ahí cerquita de ella? cuando me presenté en la prueba de sonido, yo estaba sola, entonces se me acercó una chica que yo asumo que es su manager y me dice, pero ¿tú quién eres? Y yo, la encargada del teatro, lo primero que se me ocurrió, me dijo, no, tú tranquila, siéntate. Y Nicole me miraba mientras yo lloraba desaforada mientras ella cantaba. Entonces ella se dio cuenta inmediatamente que yo, la conserje del teatro, y no me dijo nada, excepto muchas gracias por escuchar. Ay, bueno, de verdad, Nicole es muy tremenda. Y lo bueno es que ella siempre se mantiene esa humildad, esa cercanía, como te Sí. decía. Ahora último, no sé si viste ahí en las redes sociales que subieron una entrevista donde ella decía que ella eliminaría el algoritmo, ¿cachai? Como para que
pudiéramos escuchar a distintas artistas de distintos estilos, como antes, ponte tú en los 90, en los 2000, cuando la gente escuchaba la radio y sonaba, no sé, por Iron Maiden, no sé, por Pearl Jam, Los Prisioneros, distintos artistas que ahora hoy en día ya no suenan prácticamente o principalmente en las grandes plataformas de streaming. Con A mí, respecto a eso, ¿qué opinión tienes? yo siento que en el 2000, 2004 hasta 2006 es mucho más fácil el acceso a la música nueva y ahora que lo tenemos todo en la mano, sé que las radios siempre marcaron pauta y siempre te dijeron qué escuchar. Pero ahora al final estas listas de Spotify son las que hay gente que paga más y te sale más. Y creo que en el tiempo que nosotros descargábamos música, obviamente ilegal, a veces te tocaba la suerte Mm. de que descargabas algo que no tenía nada que ver con lo que estabas descargando, a veces te tocaba lo que estabas buscando, pero a veces a mí me pasó con Cascada, que Cascada es un grupo, que los entrevisté hace como 3 años, que yo descubrí porque estaba intentando descargar algo de las Spice Girls y me salió Every Time We Touch, y era como, ¿y qué es esto? Y estuve un montón de tiempo escuchando esa canción sin saber quién la cantaba. Y creo que era un fenómeno que pasaba bastante antes, cuando descargabas discos en, no sé, en Kazaa o en Emule, que tenían 14 canciones y venían 20 y las otras eran música que rotaba, cosas que se escuchaban en Europa y no se escuchaban en Chile. Y yo siento que yo descubría música nueva todos los días. Ahora, no, para nada. Yo siento que es verdad que a mí me gusta el pop de los 90, como dicen mis amigos, me gusta mucha gente que está fallecida. Pero siento que no me llama la atención o el algoritmo no me comprende y no me ofrece cosas que debería ofrecerme. O, no, o hay gente a la que no le sirve. Exactamente. A mí me encanta descubrir artistas nuevas, canciones nuevas. El pop es muy permanentemente en movimiento, una esfera que nunca deja de... Ya me comentabas de artistas muertos. ¿Qué artistas, que lamentablemente ya no están en este plano existencial, te gustaría haber conocido, te gustaría haber entrevistado o haber ido a algún show de ellos? Cuéntame. O sea, la respuesta ni siquiera la tengo que pensar porque la pienso a menudo, Juan Gabriel. Dios, o sea, qué rabia. Porque además es una persona que se fue bastante pronto, de comillas, y que podría haber seguido haciendo una carrera espléndida durante mucho, mucho tiempo. Whitney Houston, obviamente, también. Y a mí me pesa mucho Roxette, la cantante de Mm. Roxette, porque me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad en Chile, fueron a Chile y yo no fui de pajera. Y después tristemente falleció. Tampoco logré conocer a Sarah Harding de las Girls Aloud, que eso es algo que también me pesa, pero bueno, a veces la gente fallece. Exactamente. ¿Cuándo te iba a imaginar que iba a fallecer una de las Gears Alive? No, Imagínate. Son tremendas artistas, jovencísimas, sí. preciosas, no sé, millonarias. Es como de verdad, nunca te vayas a imaginar de que eso pase. Bueno, pero ellas han seguido igual sacando reediciones, ahora están con uno de los últimos discos de ya 20, 25 años, así que bueno, me encanta. Spice Girls, se rumorea hace mucho tiempo que vienen ahí, que están preparando algo, una gira para el otro año, algo así. No sé si has tenido ahí alguna información. No, se dice que Victoria, después del documental que ahora va a sacar con Netflix, donde cuenta toda su hazaña, proeza con el diseño y lo difícil que ha sido entrar al mundo de la moda, ya se quedaría satisfecha ya en su pedestal de diseñadora y podría volver a lo que ella considera que lo humilla un poco, que es el tema de la música, y yo eh, estaría muy feliz. Yo ya me puedo morir tranquila porque yo estuve en uno de los conciertos de las 5 en 2007 en Alemania, y estuve muy Wow. cerca, muy, muy cerca, y yo lo recuerdo como una de las mejores noches de mi vida, de que tuve una gran dificultad, yo era chica, yo era menor de edad, y fui con tacones para hacerme la grande, y subí la Catedral de Colonia con los tacones, uno de los tacones se me rompió a la subida y el otro a la bajada, y yo fui así al concierto. Imagínate. Cosas que nunca pensaste que iban a pasar, te pasaron. Pero bueno, o sea, ese es un placer, algo único. Yo creo que muy poca gente en el mundo ha tenido el privilegio de ir a un concierto de las Spice Girls de las 5. Total, y además Wow. yo he tenido el privilegio de, bueno, la verdad es que yo compartí una fiesta con Victoria, el mismo aire, no te voy a decir que convivimos, pero yo con haber respirado el mismo aire está todo ok para mí. Yeri, Ya. a Yeri la conocí el año pasado, ella me tuvo que consolar porque yo estaba hiperventiladísima y me decía, ah, no, pero lo tuyo es de verdad. Y yo, sí, es de verdad, o sea, yo estaba mal.
Y bueno, y con Belsi estuve el fin de semana y de hecho ahí cantó una de mis canciones favoritas que es Who Do You Think You Are? Y la canta en versión como guitarreada, lo cual es bacán. Aunque debo decir Ya, que voy a ser bastante crítica y ahora que vino a presentarse al Brava por segunda vez en 2 años, el setlist era el mismo y no sé, creo que si te vas a enfrentar al mismo público, a veces deberías trabajarte un poco más el setlist a pesar de que te perdonemos. claro. Bueno, sí se le perdone. O sea, es preciosa. Bueno, pero en los 2 últimos años sacó un disco, no creo que no. El No, disco ya no, lleva su tiempito. que el No, último no sencillo que sacó. sacó, Claro. Sí, había estado bien ausente, pero sí, el último disco que sacó, ese de la portada blanca que sale ella como en sí. repetidas poses, es un disco pero Y fenomenal, así, es muy bastante estilo bailable. totalmente, muy Sophie Sí, Ellis Bextor, muy Kylie, muy sí, Dani Minogue, así que es sí, tremendo disco, chiquillos. Ahí creo que es homónimo, ¿no? Se llama Mel sí, C, sí. o no, no me acuerdo el nombre del disco. Está tremendo. Bueno, hablando del caso de la fama, de los excesos, de los fans maniáticos también, vamos a escuchar a este grupo sueco que lamentablemente, bueno, ya no está junto a los cuatro, porque, bueno, una de las artistas, la principal, creo yo, también tuvo un caso, un hecho que la impactó tanto, que la obligó a alejarse para siempre, del público, medios, de los periodistas, de todo. ¿Qué sabes un poco respecto de la historia de esta tremenda artista? Y coméntame un poco de la canción que vamos a escuchar también. Yo entrevisté a Jenny, que es la única miembro que queda en activo de Ace of Base, hace 3 o 4 años y me impresionó con la natural. Pero la gente siempre intenta, cuando hay un tema como incómodo, edulcorar un poco la situación o suavizarla, irse por las ramas. No, esta mujer era como, yo canto porque quiero cantar y porque necesito el dinero, y mi hermana no va a volver a cantar en su perra vida porque no le interesa. No hay cheque, no hay dinero, no hay absolutamente nada que tú le puedas poner a esa mujer de la mesa para que retome la carrera que la destruyó como persona. O sea, ese era el statement. Y a mí ese nivel de sinceridad me impresionó bastante porque la gente, no, cuando alguien se retira, por ejemplo, te dicen, no, yo no he cerrado totalmente las puertas. Esto parece definitivo, pero no lo es, porque las cosas pueden cambiar. Nunca digas nunca. Aquí era como, no, Ace of Base no va a volver a reunirse nunca más. Y si quieres escucharnos, escúchame a mí. Ya está. Y creo que eso también es muy sueco, ¿no? Pero me parece que es bastante valiente ser así de atajante y ser así de fiel a tu historia, porque en el fondo ella se retiró porque no daba más, no, era una persona que ya no podía enfrentarse, la había superado el tema y eligió salvarse a sí misma. Y me parece una cosa muy, muy loable. Y a mí siempre me gustó Ace of Base, la verdad. Nunca pensé que iba a llegar a hablar con uno de ellos y me acuerdo perfectamente el día, la temperatura que hacía. Fue una conversación bastante, bastante guay. Ese mismo día también entrevisté a Natasha Bedingfield. Fue un día bueno, lo recuerdo como un día bueno. Qué maravilla, de verdad. Natasha tiene unos tremendos Mm. temazos. Yo, cuando sacó Soulmate, me quedé pegado con esa canción mucho tiempo. Así que, no, y más encima Jenny de Ace of Base, oh, qué tremenda, de verdad. O sea, bueno, creo que va a México también en el festival I Love Dance, o creo que ya fue, pero bueno, está Sí. todavía activa, Va al se está 90s, ¿no? presentando, I Love the 90s, eso es la I Love the 90s. que es el que Sí, festival qué llega a maravilla. Chile ahora. Oh, y ojalá que venga Pues, la te, Jenny, te sí. podrían- son Mm, ellas son la casa matriz, o sea, son como los pilares del 90s, además de Hathaway, de What is Love, Baby It Hurt, es lo mismo. sí, me encanta. No, y me encantó ya que tú estás en España. Bueno, la reversión que hizo Aitana de De Saturday Brasil. Night con las Babies, tremendo tema. También se me pegó varios días ahí Sí. en la, en la cabeza. Curiosamente, Sí, muy buen Saturday tema. Night es una de las canciones más famosas en España. Otra de las top 10 canciones que toda la gente tiene en la cabeza es esa. A mí me parece. Y además, es como lo que pasa, no sé si es en Talca o Rancagua, que pasa que todo el mundo se sabe una coreografía, la de Somos Latino o Soy Latino, ¿cómo es? Aquí pasa con el Una- Saturday Night. Bailan todos lo mismo. Ay, me encanta.
Sí, maravilloso. Y la Aitana, hablando de ella, que es española y todo, se sacó un tremendo disco ahora último y una colaboración con Alaska de Fangoria. Es una canción que a mí también amé, de verdad. La chica perfecta. Otra tremenda recomendación que tienen que escuchar. Pero vamos a escuchar Ace of Base. La canción no me dijiste el nombre, cuéntamela, Lucky por Love, favor. Lucky Love. Para mí, bueno, es una canción que tiene dos versiones, pero la más conocida es esta versión más, con menos sintetizadores, más pura, más de guitarra. Yo no soy una persona muy indie, pero suena más indie. Y es una canción que a mí siempre me gustó. Para mí hay ciertas canciones que tienen olores, como que me recuerdan a ciertos olores, y a mí me recuerda el olor de mi casa en Valdivia, como de la casa con las ventanas abiertas. Yo vivo cerca de un bosque. Yo cuando me levanto en la mañana veo el río y un poco de vacas, y atrás de la casa hay bosque, como ese olor. Genial. Así que vamos a recordar ahí tu casa con esta canción, un tremendo hit de los suecos Ace of Base, Lucky Love, sonando acá en el podcast de Latitud 30. Tremenda canción que nos presentaste, querida. Unos dioses suecos, junto por supuesto a ABBA, a Roxette, a Teens. Definitivamente el país, uno de los países que más buenos artistas pop nos ha dado en la vida. ¿Qué Sin opinión duda, tienes de los sin, suecos? sin, sin duda. Y a mí, de fábrica que tienen de pop y el Melody Festivalen, que es su selección nacional Eurovisión, su Sanremo, digamos, es heavy. DJ Méndez participó en el Melody Festival, que no se nos olvide. No, pero además que es una Sí. fábrica muy importante de artistas. Bueno, y estamos viendo acá a Backstreet Boys. Backstreet Boys, los hits de Backstreet Boys fueron hechos en Suecia, junto a Max Martin, a Total, Dennis Pop, que lamentablemente ya no está en este plano. De hecho, gracias a él le dedicaron la canción Show Me the Meaning of Being Lonely, que es un tremendo temazo también. Así que sale ahí dedicado en el video, el autobús, es un temón. Así que Backstreet Boys también le deben el total, total. definitivamente. A ver, querida, ¿tú qué prefieres? Esto como un pequeño Vale. ping-pong. ¿Un mejor acceso o una mejor historia? ¿Por qué? Te escuché solo lo de historias, ¿Mejor acceso o una mejor historia? historia. Una A mí me gusta contar cuentos. Gente, yo estudié literatura y después estudié periodismo. A mí lo que me gusta es armar cuentos y hipnotizar creo que a partir de las entrevistas se pueden construir historias, o sea, siendo súper fiel a lo que me han contado, ¿no? Pero en el fondo forma de contar las cosas también puede hacer que la gente le ponga atención a ciertas cosas o destacar otras y descubrir también ciertas cosas a las que antes no se le habían puesto atención. Entonces, para mí siempre la historia. Perfecto. Querida, del último gran evento al que fuiste, algo que te sorprendió y algo que te decepcionó. El, no sé si es el último gran evento al que fui, pero la semana pasada o la antepasada fui al desfile de Desigual en Barcelona. Ese desfile que el año pasado fue muy polémico porque se supone que fue en el desfile donde Paris Jackson, la hija del fallecido rey del pop, y Esther Expósito, la estrella de élite, se habían agarrado de las mechas, lo cual nunca pasó. Y de hecho, cuando ese video se Ya, viralizó en todos lados, yo ni siquiera sé de dónde salió porque fue una cosa que no salió de los 3 periodistas que estábamos ahí. Entonces, este año volvieron a traer a las dos y yo le digo a Esther, otro año enfrentándote a esto. ¿Qué ha pasado? En un año después, ¿qué ha pasado? Y me dice, ¿pero de qué vas si tú te has inventado esto? Y dije, yo no me he inventado. Me sentí como mal, ¿cachai? Entonces, después, evidentemente, también hablé con Paris Jackson, que fue lejos más pesada que el año anterior. Es verdad que el año anterior yo sí hablé bastante con Paris Jackson, hablamos sobre música y de hecho le pregunté cuál era su cantante favorito español y ella me dijo Cristian Nodal. Y yo le dije, pero si Cristian Nodal es de México. Y me dijo, oh, lo siento, quizás yo estoy equivocada y debería educarme más. Gracias por hacérmelo ver. Y yo, qué extraño. Y este año no fue tan simpática. Pero esa fue la decepción, pero después dentro se saludaron y fue una imagen muy bonita y a nivel noticioso fue bastante bueno para nosotros. me encanta, me encanta. De verdad, tremenda historia. Querida, ¿cuál es tu checklist antes de publicar cualquier cosa? 3 puntos, ponte tú, que tú No te lo, ves. no te lo imaginas. Eh,
Cuando escribo las cosas, primero me fijo mucho en las repeticiones, en no repetir palabras que sean como expresar, declarar, donar. Necesito que si hay 8 párrafos se repitan y sean todos sinónimos. Primero, no puedo repetir ni sin embargo, ni obstante, ni aunque, ni pero, ni pese a ello, ni a pesar de ello. O sea, todas esas cosas me fijo. El de hecho y el es más solo una vez. Como primero ese tipo de cosas. Después voy con las erratas que antes yo lo hacía leyéndomelo a mí misma. Ahora me lo lee la inteligencia artificial, lo cual es un paso tremendo. Y también debo decir que he aprendido a usar ChatGPT a mi favor y también si tú le pones tu texto completo, te dice que, por ejemplo, has repetido una palabra o te has comido una letra o en vez de poner las personas, has puesto la personas, o eso también funciona muy bien. En el fondo yo me tardo más revisando mis textos que publicándolos. Así que si tardo en escribir 1 hora, imagínate que me toma otra hora antes de publicar. Sí, me imagino que es un proceso. ¿Cuánto es lo que te demoras tú ya desde que comienzas hasta que termina ya está la nota publicada? Bueno, o depende de muchos factores, pero más o menos. Depende de muchos factores, porque cuando estoy en festivales y cosas así que han pasado, no sé, hace 2 semanas creo, que Lola Índigo anunció su retiro temporal, son cosas que tienes que sacar como rápido, ¿no? Pero normalmente de cuando hago una entrevista, yo hago la entrevista, vuelvo a casa, normalmente es de noche porque yo cubro eventos de noche. Antes tenía que transcribir a mano, o sea, era una cosa que una entrevista de media hora podías tardar 3 poniendo stop y rebobinando para escuchar bien. Afortunadamente existen transcriptores que lo hacen por mí, así que eso me ha cortado mucho los tiempos, pero desde que vuelvo a mi casa hasta que escribo, ponle un total de 3 horas. Aunque depende de Y cuánto hable la gente también, te digo. O sea, yo he tenido entrevistas una vez, no, dos cantantes españolas bastante conocidas. De una puedo decir el nombre porque somos amigas. Es Beatriz Luengo, no sé si la conoces. Es ya, una cantante muy famosa aquí y está casada con Kiotuel Romero, que es el líder de Orillas, que es un grupo que fue bastante conocido. La primera vez que yo entrevisté a Bea me dio una entrevista de 1 hora y media y yo me quería matar, porque tenía que transcribir eso después. Y la otra es una artista catalana bastante conocida que me dio una entrevista de 2 horas. dos Afortunadamente, horas. afortunadamente fue en pandemia, así que yo no tenía que ir a ningún lugar después. Pude pasarme la tarde entera transcribiendo. Qué genial, de verdad. Me encanta eso, me encanta. Y define, querida, estilo profesional en 3 palabras. Yo creo que lo primero que te diría es que yo soy una persona muy poco formal, o sea, jamás, o sea, yo creo que con respecto a los personajes españoles, lo que a mí me ayuda es que yo no crecí con ellos, por lo que no les tengo ese como miedo o respeto. Sabes que aquí pasa que han crecido viendo a esta gente como inalcanzables y yo los conocí de tú a tú inmediatamente. Entonces yo no tengo esa formalidad o ese miedo a preguntar, porque para mí obviamente tienen trabajos muy respetables, pero son como mis vecinos, entonces te diría que Claro. uno de mis puntos a favor es eso, que yo no soy una persona excesivamente formal. La otra te diría que es que soy muy curiosa, y, Ujú. pero por ejemplo, una amiga mía siempre se ríe de que una vez yo he entrevistado, ya que mencionabas a Alaska, yo he entrevistado a Alaska 1000 veces. Es lejos una de las personas de más fácil acceso en España. Y yo la he entrevistado 100 veces. Y hubo un día que yo no sabía quién más preguntarle a Alaska. Y antes, hace 2 semanas, yo le había preguntado a Mario, a su marido, que cómo quería que fuera su funeral. Y Mario se partió de la risa y me dijo, nunca nadie me había preguntado esto. Y estuvimos 1 hora hablando sobre su funeral hipotético. Entonces, la próxima vez que vi a Alaska, le pregunté en qué le gustaría reencarnarse, si en un animal, en una persona o en un ente abstracto, y si era en un ente abstracto, como ella creía que se podía ver Dios, o sea, como cómo describiría ella a Dios. Y la tía me miró y me dijo, ¿estás como bebida o como drogada? Y yo como, no, simplemente soy como curiosa. Rafael también me ha dicho al menos 2 o 3 veces, tú siempre preguntas cosas tan raras, pero no es porque sea, no sé, es que creo que hay personajes a las que no les puedes seguir preguntando cómo fueron tus inicios. Ahora tienes que preguntarles si creen en los alienígenas, ¿sabes? Porque ¿qué más le vas a preguntar a Rafael? Tiene 50 años de carrera, está todo preguntado, pregúntales disparates, ¿sabes? O sea, yo siempre me acuerdo que en un festival de viña hace como 3 años, una chica de Telemundo quedó como loca porque le preguntó a Camilo si él creía que podía abducir, la pregunta era súper específica, si podía abducirlo un alien.
Y todo el mundo se quedó así como, What? ¿qué onda la pregunta? A mí me pareció maravillosa. ¿En serio? Qué buena pregunta. Pero, Oye, y hablando así como, te quería preguntar, saliéndonos un poco del libreto, qué sé yo, de lo último que te ha tocado vivir, pasar, no sé, entrevistas, personas famosas, lo que más te ha quedado, o de todas las entrevistas que has hecho ya a lo largo de tu vida, todos los contactos que has tenido con gente famosa, ¿cuáles han sido como un mini ranking de tus momentos favoritos? esa pregunta es lo que yo te digo que me doy cuenta que no es tan fácil las cosas que yo pregunto porque no tengo esa memoria inmediata de las cosas buenas. Tengo mi ranking súper claro en la cabeza de las cosas malas. Así que si quieres te puedo cambiar la pregunta y Ya. responderte por lo malo. Bueno, dame lo bueno y lo malo. Voy a partir con lo malo y a ver si después me aclaro. Lo malo, gente terrible, te lo voy a decir así. La esposa de Justin Bieber, terrorífica, mala persona. Una tía que me intentó echar de la Semana de la Moda de Londres, despreciable. No tengo otra palabra. Yo las preguntas que le hice fueron Ya. todas con respeto, ella se lo tomó mal, así que niñita caprichosa y además me dio un codazo. Segundo, Brooklyn Beckham. Padres maravilloso, malcriado, lo hemos comprobado ahora con el conflicto que tiene con sus padres, mal agradecido. Lo perseguí por un descampado en Galicia y me terminé cayendo en el bar. Mala persona. Dua Lipa. Dua Lipa, En con, Dua Lipa conmigo no fue guay. A ver, yo entiendo que Dua Lipa es una persona muy, 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 muy ocupada, pero le estaban pagando un dineral por ir a la presentación, a lo que yo acudí, que era la presentación del perfume Libre, que es el que ella promociona de Yves Saint Laurent. Es verdad que el perfume había salido hace 5 días cuando ella llegó a esta presentación, pero ella estaba muy poco involucrada en el proyecto. Es más, fui yo la persona que le dijo que el perfume era unisex. Ella no sabía. Ese es el nivel. No, mira, no quería hablar sobre el perfume, no quería hablar sobre su música, no quería hablar sobre nada y todo sin mirarme, o sea, como haciendo otras cosas, como que parecía que yo le estaba molestando, pero es como, hija, a ti te han pagado por esto, o sea, no me estás haciendo ningún favor en realidad. Entonces fue como luego una decepción, pero es verdad que la señora es increíble en lo que hace. Yo solo la estoy criticando como en lo que me ha tocado a mí como cantante. Ella Claro. me parece estupendísima. Me ha pasado también otras cosas con otros artistas, pero que después me ha arreglado. Por ejemplo, con Gloria Trevi partí con el pie izquierdo, ahora tengo todos los pies derechos con ella, me parece una persona increíble, yo la admiro muchísimo, pero sí, hay gente con la que no me he llevado bien un principio, ahora, por ejemplo, sí, como es que hay nombres que no puedo decir, pero eso hay otros que me da lo mismo decir, de cosas buenas. El ejemplo que tengo más fresco es el de Will Smith, que era una persona de la que yo no esperaba nada, porque es como una estrella demasiado grande, ¿no? Dua Lipa me sigue Sí, pareciendo normal dentro de las personas que puedo entrevistar, pero Will Smith ya son palabras mayores. Creo que totalmente. sus representantes me dieron 100 restricciones antes de comenzar, 1000, en plan no se le puede preguntar por esto, por lo otro. Y después él hablaba sobre Yeida, de sus hijos, sobre el tema del Oscar. Yo no le pregunté por el Oscar, me lo sacó él. ¿Sabes? El tema de Chris Rock y Mm. tal, fue que un artista tan grande que haya cometido un error tan público, y que lo hayan vetado, un error que se vio en directo en 1000 países, que lo hayan vetado de la academia, y él decir, ha sido los años más oscuros de mi vida, pero estoy aprendiendo a levantarme cada mañana y a través del agradecimiento lograr construirme como mejor persona, que una persona así te lo está diciendo a ti, que yo soy Andrea de Valdivia, Chile, es heavy. Heavy. Y ahí es Sí. cuando te das cuenta que al final todos los artistas son personas. El otro día estuve conversando animadamente con Lucien Laviscont, que no sé si sabes quién es, que es Alfie de Emily in Paris, uno de los galanes de Emily in Paris, y también un tipo increíblemente abierto. Después como, vas a entrar a la fiesta, te vienes a cenar, brindamos dentro. O sea, súper Wow. como amable. Hay gente a la que me he llevado sorpresas. Claro, hay personajes que me han decepcionado porque han sido pesados, otros también me han decepcionado porque parece que su carrera como que no les importara. Bien existen esos personajes. Por ejemplo, de este año recuerdo, yo no soy especial fan de Bonnie M, pero me hacía ilusión entrevistar a ese caballero. Claro. No, no, mira, no podía importarle menos su carrera. Para él era como,
Como si yo me estuviera preguntando por su trabajo en una farmacia, como que cero importancia, cero nada, y eso también como que Mm, te bajonea un poco. Me pasó el otro día también con los chicos de, para ser súper sincera, con esta serie que se llama La Reina, La Reina del Flow, una serie de Netflix colombiana que es súper, súper famosa. Entrevisté a parte del vamos, elenco y parecía que estuviesen obligados trabajando. Y es como, no sé, ayúdame a venderte, ¿sabes? Pero un interés para nulo, nada. nulo. Así que bueno, con eso No, no, yo intento darle la vuelta un poco y hacer parecer como que son muy simpáticos cuando en realidad no. me encanta. Oye, querida, te quería preguntar por estas chicas que tú me habías recomendado y que estás trabajando con ellas, Simétrica, coméntame un poco de ellas, estuvieron en Brava, a ver, porque yo las estuve escuchando hoy día y tienen temazos, tienen unos temas así muy estilo pop, otros más reggaetoneros, unos más antiguos, pero tienen ahí un poquito de todo, me encantaron, así que coméntame un poco de ellas. Las chicas son gemelas y a mí siempre me ha llamado ¿Ya? la atención el tema, pues antes te comentaba que a mí me interesan mucho las historias. Yo primero escuché su ¿Mm? tema Cora en Off, que a mí me encanta la canción, de verdad me parece un excelente tema Mm, pop, pero muy lo que bueno. me atrapó de ellas era que son realmente simétricas y no solo a nivel físico. Tienen esta historia de gemelas que una habla, la otra completa la oración y se comportan como en sincronía. Por ejemplo, una vez se cayó y a la otra se le puso el diente negro, a una la operaron una vez y la otra estaba en la casa y cuando le pusieron la anestesia a una, la otra se quedó dormida al mismo tiempo y cuando una despertó de la operación se despertó la otra en la casa al mismo tiempo. O sea, este es el nivel de historia que a mí me apasiona y realmente hacen muy buena música. Están empezando, ganaron un concurso para llegar al Brava y a pesar de que había poquito gente, y hacía mucho calor, la gente se fue sumando dentro del escenario. A mí me parece que tienen, bailan y cantan, que eso es una cosa muy, muy difícil que hacer. Hacen, obviamente se ayudan con una pista, pero no hacen playback, cantaron en directo. Es una cosa súper valorable. Yo no sé si las puedo realmente comparar con alguien. Obviamente son muy estilo pop girl band, pero creo que tiene esa choreza de que son dos y que además no tienen voces tan similares, están bastante bien y se reparten muy bien el escenario, no pelean por el spotlight, sino que al ser gemelas están muy bien equilibradas y creo que son un producto muy, muy atrayente, están preparando cositas, así que ojalá que en algún momento podamos hacer algo y llegar a Latinoamérica, que las chicas creo que tienen mucho, mucho que entregar. Maravilloso, sí, sabéis que tengo muchas ganas de entrevistarla, así que pronto se viene una entrevista con Simétrica acá en la radio Latitud 30. Vamos a estar comentando y presentando sus canciones porque de verdad tienen que ponerle oreja todos los que vean esto porque tienen tremendos temazos las chicas. Querida, nos vamos con la última canción y preséntame a estas chicas picantes que, bueno, ya las habíamos comentado, mi primer grupo que fui muy fan de ellas, las amo hasta el día de hoy. ¿Con qué canción nos vamos? Yo creo que a mí lo que más me gusta de Who Do You Think You Are que es la coreografía más, una de las coreografías más fáciles de las Spice Girls y piensa que, además es una coreografía muy completa, hubiese sido un tren de TikTok si hubiese sido en ese tiempo. Creo que merece que ahora Total. que a los chicos les gusta tanto bailar, y mira, ¿te imagináis en la época de Mecano si hubiese existido el hubiese sido la No, sería, pero hubiese sido sí, totalmente. Así que yo, mi propuesta como persona mayor es que los jóvenes, si quieren seguir haciendo TikToks, en vez de sacar más música, en coreografías como Beso en la boca de Shea Bahía y Who Do You Think You Are. sí, tremendo tema. Sí, y un saludo para nuestra colega acá, compañera de Latitud 30, que ella es muy fan de H. Bahía. Así que va a estar feliz que hayamos mencionado a su grupo favorito, Kurenai. Así que Y que gracias por estar son acá. maravillosos. El año pasado estuvieron en España en un festival, yo estuve con ellos en los camerinos, en realidad son tremendos. Yo estaba emocionadísima, yo estaba bastante bebido también, debo decirlo, y me aguantaron así que Sí, me encanta. Oye, ya, vamos a irnos con el 2 por uno. Primero con Spice Girls y luego ahí con H. Bahía para ahí ir poniéndonos en onda, porque ya que se viene la fiesta de la O3, vamos a verlos en Santiago de Chile, así que se viene eso también. Querida, algo más que, ¿dónde te podemos ver? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar la gente que ahí a lo mejor vea esto y te quiera seguir, quiera leer tus historias, leer tus artículos? ¿Dónde lo pueden hacer? todos los días en elmundo.es
Mi sección se llama La Otra Crónica. Yo publico todos los días en web. Los fines de semana salimos con un suplemento bastante grande en el periódico en papel. Bueno, martes y jueves también sale el suplemento el fin de semana. Y eso en Instagram intento estar activa, pero si estuviera más activa realmente ya sería influencer, pero no me he tomado tan en serio mi carrera. Así que eso. Solamente en Internet, no está en TikTok y ni digamos, no. O sea, yo me declaro una señora mayor. Yo tengo un espíritu de abuela que te cagas. O sea, no soy capaz no lo entiendo. Ok, con más noticias, más actualidades, después de que nos veamos finalmente acá en Chile, en Santiago. Muchas gracias por estar acá y gracias por aceptar la invitación, querida Andrea. De Gracias a verdad. ti por... Bueno, nos vamos y lo dejamos con la música. Besitos. Gracias a todos.